Yo le pido a toda la iglesia que saludemos con un fuerte aplauso a toda la gente que nos ve a través de las redes, a través de la televisión. Bienvenidos desde aquí del Centro Cristiano FSP, tu casa, mi casa. Los saludamos para entregarles la palabra de Dios. Denle un grito de júbilo al Señor en este tiempo de alegría. Qué bueno. Qué bueno, tenemos tantos amigos en las naciones. Hoy muy temprano hablamos con una gente de Bolivia, contentos, felices y listos para seguir recibiendo de la palabra de Dios. El tema para hoy es verdaderos hijos en la fe. Diga conmigo, verdaderos hijos en la fe. Leeré para ustedes dos pasajes de la Biblia, o el mismo pasaje de la Biblia en dos versiones distintas. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. El apóstol Pablo es quien escribe allí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces está hablando de Timoteo como un hijo en la fe. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí hay un hijo de la fe identificado que opera de acuerdo a las directrices que su padre espiritual le da, y en este caso es Pablo. Ese mismo pasaje en la versión Nueva Internacional cambian unas palabritas como enviaros, vosotros. Mira cómo dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Qué bueno como Pablo se expresa de Timoteo. Me impacta que esta concepción de hijos espirituales o hijos en la fe se pueda cada día aclarar más en nuestros medios. También quiero que miremos un pasaje en Primera de Timoteo, una de las cartas que Pablo le escribe a él, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, mira cómo dice: verdadero hijo en la fe. ¿Estás listo para ser un verdadero hijo en la fe, una verdadera hija en la fe? Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo. Dice: verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor para ustedes. Muy bien. Entonces, mirando la vida de Timoteo y su relación con Pablo, yo pregunto, bueno, ¿cuál es el perfil de un hijo en la fe? Porque cuando uno gana a alguien para Cristo, esa persona se constituye en un hijo en la fe. O cuando uno conecta con alguien para hacerlo discípulo, para asumir responsabilidades de edificación espiritual sobre esa persona, entonces uno entra a ocupar la labor de padre, de un padre espiritual que tiene sus responsabilidades. Pero quiero ocuparme en describir y elaborar un poco sobre el tema de cómo es un hijo en la fe. Y aquí tengo estas características que nos ayudan a mirar con claridad este asunto, ampliar más el concepto y que nos quede como bendición o instrucción a nuestra vida. Los verdaderos hijos en la fe, número 1, inspiran ánimo. Qué tremendo, como dice Pablo, dice:
espero enviarlo. Dice: para que también yo recobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Entonces Timoteo iba, hacía lo que Pablo le mandaba hacer y le traía noticias. Y ese hijo en la fe era un portador de algo que le proporcionaba al apóstol, le proporcionaba ánimo. Un hijo en la fe, Dios quiere usarlo para que su líder, su padre espiritual, esa persona, sea hombre o mujer, que está en autoridad sobre esa persona, recobre ánimo. ¿Qué le pasa a un líder cuando recobra ánimo? Cuando dice: wow, las noticias que me trajo este hijo en la fe, su comportamiento, su actitud, le hacía estar listo para continuar el trabajo. Le hacía lo que nadie le proporcionaba a Pablo, se lo proporcionaba el ánimo que Dios le transfería a través de Timoteo, su hijo en la fe. Yo quiero animarlos a ustedes, por favor, a que seamos eso para nuestros pastores, a que seamos eso para nuestros líderes, un punto de referencia para recobrar ánimo. Cuando veamos cómo ellos están haciendo sus hogares de paz, cómo ellos atienden a sus discípulos y cómo procuran crecer y ayudar a que otros crezcan en esta visión tan interesante como es establecer el reino o predicar el evangelio. Número 2, un hijo en la fe desarrolla carácter. Desarrolla carácter. Me impacta como dice Pablo: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Había desarrollado carácter. Hace unos años tuve un diálogo con un apóstol, un pastor, que tiene una organización muy grande en su país. Y hablábamos de la dinámica de la iglesia como cuerpo. Y él me decía: Pastor Jesús Díaz, en todos estos años yo he analizado mucho la gente, porque él es un hombre muy apasionado por la gente, por bendecir a la gente. Y me consta lo que él hace con la radio, la televisión y todo lo que él hace en su país. Y me decía: una de las cosas más desafiantes para estructurar y formar en alguien es el carácter. El carácter. A veces las multitudes se masifican, o hay cosas en la iglesia que se masifican, crecen rápido, pero el carácter no se masifica, el carácter se multiplica. El carácter es algo bien exigente de formar, y es una de las cosas en las que más va uno procurando formar carácter. El carácter tiene mucho que ver con la madurez. ¿Han ustedes escuchado a alguien decir: no, es que ese es una inmadura, ese es un inmaduro? Porque hay mucha gente que piensa que su madurez viene con la cédula, que cuando le dan la cédula le llegó la madurez. Y yo aprendí en el año 95, me lo enseñó el apóstol Raúl Ávila, y él dijo: la madurez no viene con la edad, la madurez viene con la aceptación de responsabilidades. Una persona madura, una persona con carácter, es la persona que asume responsabilidades. ¿Quieres conocer a un inmaduro? ¿Quieres conocer a una persona falta de carácter? Inventa todo tipo de excusas, y algunas excusas parecen perfectas, pero es solo con la intención de evadir una responsabilidad. No, es que mi mamá, no, es que la moto, es que el carro, es que me queda lejos, no, es que era muy tarde, es que iba a llover. Esa persona que se especializa en presentar excusas para evadir responsabilidades, esa es una persona que le falta carácter. El carácter de una persona también es comparado como el peso. La Biblia dice que hay personas que son como el tamo que arrebata el viento. Por ejemplo, ¿a qué cereales o a qué productos le sale tamo? Por ejemplo, el arroz, la cebada, el café, el trigo, la avena, la naranja, no, ok. Entonces, ese grano hace valer el tamo, pero cuando está adherido al grano. Cuando el tamo, esa cáscara se retira, pierde peso y fácilmente el aire se la lleva. Una persona sin carácter es como esa persona, es como ese tamo sin el grano.
es el grano el que le da peso y hace que el viento no se lo lleve. Uno no ve por ahí granos de arroz volando, no. Pero cuando se le quita el grano de arroz al tamo, fácilmente el tamo vuela de lado a lado. Una persona sin carácter es alguien que no tiene grano adentro, no tiene ese peso que se llama carácter. Pero cuando tiene carácter, cualquier viento no se lo lleva. ¿Qué personas en la historia bíblica uno reconoce que tenían carácter? Por ejemplo, José. José era muy joven, pero la vida de él ya había sido aquilatada y tenía carácter. Por eso cuando la mujer de Potifar, aunque estaba muy querida y muy hermosa, cuando ella le dijo a él que se acostara con ella, él le dijo que no, porque ella tenía a su esposo y porque él tenía temor de Dios. Y la señora intentó violarlo, porque eso los pájaros le tiran a las escopetas también, eso es verdad. Y lo agarró, dice, lo asió por la ropa y él se deslizó y se fue. Y la señora luego lo calumnió teniendo la ropa en la mano, la ropa de él, y dijo que él la iba a violar. Pero ese muchacho corrió de allí porque tenía carácter. Un caso contrario, Sansón no tenía carácter y por eso terminó enredado con Dalila. Dijo un predicador: imagínense a Sansón en la casa de Potifar. Mejor dicho, le había hecho fiesta, pues, ¿verdad? Le había hecho 3 pelados a la señora esa, ¿verdad? Pero en el caso de la casa de Potifar, ahí estaba José, un hombre con carácter. ¿Qué otras personas con carácter? Por ejemplo, Esther. Esther fue una persona con carácter. Ella estaba llamada para ser reina, pero entendió que había que clamar por el pueblo. Su tío le mandó un recado y le dijo: señorita, un momentico, quizás para ese día no has llegado a palacio todavía y mueras como vamos a morir todos los judíos. Y ella reacciona y dice: listo, tío, mándale a decir a toda la gente que ayunen y oren, y yo con mis doncellas entraré en ayuno también. Y entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca, si me matan, que me maten. ¿Cómo está reaccionando Esther en ese momento? Como una persona con carácter, que estaba haciendo algo por su pueblo, por su nación, y que eso que estaba haciendo, el basamento era su fe en Dios, que le formó el carácter. Entonces Pablo elogia, Pablo habla y dice que Timoteo era una persona con carácter. Uno espera, uno confía en Dios, que los hijos en la fe permitan que Dios y nuestras enseñanzas y el trabajo diario y el caminar vaya formándoles el carácter y sean personas proyectadas por Dios, pero le va a servir mucho el carácter. Permite, por favor, que te corrijan. Una persona con carácter no anda amenazando: me voy, no vuelvo, porque le llamaron la atención. No, como tiene carácter, dice: mira, gracias, yo no me había dado cuenta que estaba metiendo la pata por ahí. Gracias por corregirme. Es más, te voy a dar una ofrenda, porque no cualquiera es capaz de decirme la verdad en la cara. Eso es tener carácter. Pero esas personas que porque uno les dice algo o tú les dices algo y ya amenazan que se van a tirar, a suicidarse de la silla del comedor: voy a suicidarme de la silla del comedor, y se quieren ya morir. Esa persona es manipuladora, no tiene carácter. No tiene carácter. Entonces, eso es lo segundo. Denle un aplauso a Dios, por favor. Dios está formando gente con carácter. Tercero, los verdaderos hijos en la fe enseñan con su ejemplo. Enseñan con su ejemplo. Primera de Timoteo 4, 11 y 12. Miren cómo dice: esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Parece que algunos leyeron pereza, pero es ser ejemplo de pureza. Es muy distinto, ¿verdad? Porque algunos son ejemplos de eso, de pereza. Una pereza, hermano, parecen serios, ¿verdad? Eso, le piden permiso una mano para mover la otra. Pero Pablo dice que el verdadero hijo en la fe enseña con su ejemplo. Él le encarga a Timoteo, y la lista es grande. Le dice: tú debes ser ejemplo en palabra,
O sea, tú no puedes andar hablando de cualquier manera. Mide tus palabras, habla con sabiduría. También le dice, sé ejemplo en conducta. ¿Cómo es tu comportamiento? No se trata de aparentar, por eso hay que tener cuidado cómo nos comportamos. Pablo dice que somos cartas leídas. Sé ejemplo en amor. Amor no tiene que ver con esquelas y corazoncitos y piolines y rosas y manzanas en almíbar. No. Amor va mucho más allá. Amor tiene que ver con respeto, tiene que ver con identidad, tiene que ver con dignidad, dignificar a alguien. Eso tiene, le dijo, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu. El espíritu, nadie dice, uy, allá viene el espíritu de fulano. No, eso no se ve. Pero el espíritu, ¿cómo se es ejemplo? El espíritu va a manifestar frutos. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Entonces van a escuchar de ti, o tú vas a escuchar de alguien, tú vas a decir, definitivamente esa persona me inspira. Mire qué tremendo como actuó, qué bueno. Yo no pensaba que era así. No, es algo que nació de su espíritu y ahora se manifestó y se hizo público. Sé ejemplo en fe. Fe. Siempre procuremos tener una palabra de fe para alguien, para estimular a alguien, para motivar a alguien, para bendecir a alguien. Sé ejemplo en fe y sé ejemplo en pureza, dice Pablo. Pureza en nuestra forma de hablar, pureza en nuestro momento de relacionarnos con personas del sexo contrario, con personas del mismo sexo. Uno debe procurar ser puro, no aparentar, no ser una persona mojigata y oculta, sino ser ejemplo en pureza. Y la pureza es algo que tarde o temprano la gente se dará cuenta si realmente se actúa con pureza o si es solo una hipocresía. ¿Cómo hablas con alguien cuando estás a solas? ¿Cómo estás usando tus redes? ¿Qué mensajes envías? ¿Qué cosas son las que pides? Aunque aparentemente después se borren. Entonces Pablo le dice a Timoteo, debes ser ejemplo de enseñar pureza. En ese tercer punto o característica de un verdadero hijo en la fe, que tiene que ver con un hijo en la fe, enseña con el ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 6, hablando de la enseñanza, el versículo 17 y 18, Pablo enseña allí: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pablo le dice a Timoteo que dentro de la enseñanza, de dar ejemplo, también las personas de estratos altos, las personas ricas, podrían ser bendecidas con el ejemplo que él les iba a dar y con la enseñanza que él iba a llevar. Confiamos en Dios que ustedes, como hijos en la fe verdaderos, donde quiera que vayan, lleven una enseñanza. Alguien me decía, pastor, es que yo he ido a otra iglesia o me han invitado, me han compartido. Una persona me decía anoche, de esa iglesia me han invitado como 50,000 veces que vaya y que vaya. Y yo les digo que no, porque tengo mi iglesia, pero ellos me insisten. Y yo veo que como que es el pastor el que está disimuladamente queriendo llevar para allá, porque uno es empresario, tiene un negocio, qué sé yo. Pero decía, lo que yo he recibido en la iglesia, lo que Dios me ha dado, es una visión de reino, una visión que yo no solamente llegué a Cristo para ser salvo, sino que llegué a Cristo para ser bendecido también. Me han dado una enseñanza integral y esa es la enseñanza que yo estoy queriendo replicar en otros. Y Pablo le dice a Timoteo, eso también se puede enseñar con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le damos un aplauso al Señor porque podemos ser usados por Dios para enseñar a otros con nuestro ejemplo. Lo cuarto que tiene un verdadero hijo en la fe es que es persistente. Diga conmigo, persistente. ¿Cómo es un verdadero hijo en la fe? Persistente. Segunda de Timoteo 3:14. Miren cómo dice, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Voy a leer el mismo versículo, segunda de Timoteo 3:14, en la Nueva Versión Internacional. Mire qué tremendo como dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Entonces, ¿qué es ser persistente? Es permanecer firme
en algo que uno ha aprendido. Y un verdadero hijo en la fe debe tener eso en su carácter. Es firme en lo que ha aprendido. ¿Qué aprendimos respecto al cielo? ¿Qué aprendimos respecto al infierno? ¿Qué aprendimos respecto a la familia? ¿Qué aprendimos respecto al perdón? ¿Cuántas cosas Dios nos ha enseñado respecto a la economía? Muchas otras nos va a enseñar respecto a la vida, a la sociedad, a la familia, a la parte de gobierno, a muchas cosas, a nuestra actitud con el pobre, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Él sabía quién era su maestro, y su maestro era Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, que asesinaba cristianos, que perseguía a la iglesia, pero que ahora era el apóstol Pablo, escritor prácticamente de casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, lo cuarto que tiene un verdadero hijo en la fe es que es persistente, es firme en lo que aprende. Aprendiste que el noviazgo no es para tener relaciones sexuales, sino para conocerse con esa persona y llegar digno al matrimonio. Permanece firme en eso. Que no queremos novios pulpos ni novias pulpas, que eso no haya por dónde, ¿verdad? Sí. Aprenda eso y párese firme. ¿Sí? Eso no es. ¿Sí? Por favor, deje quietas las manos. Entonces, aquello que se aprendió, aprendiste que hay que diezmar, aprendiste que hay que orar, aprendiste de parte de Dios que hay que interceder por la familia. Bueno, en eso dice Pablo que has aprendido, mantente firme. No eches para atrás, no te retrocedas, mantente firme. Eso es lo cuarto. Los hijos en la fe son persistentes. Y número 5, los verdaderos hijos en la fe hacen obra de evangelistas. Eso me gusta tremendamente, porque eso nos habla de grupos de paz, eso nos habla de lo que hicieron ayer 7, 8 muchachos de la iglesia. Se fueron para el Parque de las Cigarras a hablarle de Cristo a la gente. Qué tremendo eso. Se subieron al carro llorando de la alegría, estaban felices de la experiencia que vivieron, y acordamos que cada 9 semanas tendremos un tiempo de entrenamiento y luego a la calle a buscar las almas. Eso es hacer. Un verdadero hijo en la fe hace obra de evangelista. Mira cómo dice 2 de Timoteo 4:1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Nos toca esperar que seamos famosos para que nos llenen el estadio, nos inviten, nos hagan un afiche, una cuña por televisión. No, obra de evangelista la que hacemos todas las semanas en los grupos de paz. Obra de evangelista la que hacemos con nuestros vecinos, con la gente con la que nos relacionamos día a día. El evangelista en la mano de Dios representa, sí, está este dedo que representa el ministerio del apóstol, porque es el único dedo que puede tocar a todos los otros dedos, y el ministerio apostólico está para influir sanamente sobre todos los otros ministerios. Está este dedo que es el dedo que señala, el dedo profético. Así el profeta decía: así dice el Señor, ¿sí? Dedo profético. Y está este dedo que es el dedo del corazón, y dice apóstol, profeta, evangelista. Evangelista es el que manifiesta el amor de Dios, puede decir grandes verdades, pero la persona, aunque le esté cacheteando la cara con lo que le dice, la persona dice: ay, cómo me ama Dios, ¿verdad? Porque el evangelista desarrolla esa facultad. Tú vas a un grupo de paz y dices verdades terribles, y el esposo apenas dice: ay, hable. Yo aquí digo lo mismo y me echan para la calle, pero mire, el hermano viene ya. Claro, porque está haciendo una obra de evangelista. Lo que está diciendo lo está diciendo con amor, con un llamado de Dios. Y Pablo dice: haz obra de evangelista. Luego viene el dedo de pastor,
que es el dedo anular. El pastor es el que agarra, corrige, mire, cambie, bautícese, cásese, no sea así, no sea grosero, no sea bocón, no sea jetón, perdón, no diga palabras, ¿sí? O sea, cambie, y el pastor está para quitar eso. Y por último, el dedo del maestro. Este ministerio, este dedo representa el ministerio del maestro. Uno no puede, si uno cierra la mano así con este dedo abierto, uno no puede empuñar, no puede hacer la fuerza suficiente, porque uno necesita apretar toda la mano. Todos los 5 ministerios son los que tienen fuerza para llevar adelante la obra de Dios, pero dentro de ellos está el ministerio de evangelista, y el Espíritu Santo dice: los verdaderos hijos en la fe hacen obra de evangelistas. Nunca te vas a cansar. Pastor, yo ya he ido 8 semanas y esa gente parece el diablo, no se convierten. Tranquilo, vamos otras 8, no se preocupe, y tal vez sea 8 por 8, 64. Hagámosle, algo va a pasar. El evangelista no se rinde, el evangelista es persistente. Yo vi la película de Corre, Nicky, corre. No, perdón, La cruz y el puñal. Es que Corre, Nicky, corre. Esa es otra película, ¿verdad? La cruz y el puñal. Y en esa película se habla de David Wilkerson, el pastor que Dios usó para predicarle a Nicky Cruz. Nicky Cruz, un pandillero que de niño su mamá lo entregó a la brujería, a la santería, y lo maldijo. Y Nicky Cruz llegó a ser de los pandilleros más terribles que existieron, asesino y terrible. Pero Dios le habló al pastor David Wilkerson de predicarle a Nicky Cruz. Y un día el Nicky estaba drogado, y el pastor llegó a predicarle, y se fastidió tanto que agarró al pastor y lo reventó a golpes, a pata y a puño lo reventó para decirle que no volviera. Pero cuando estaba el pastor todo herido, reventado por los golpes de Nicky Cruz, David Wilkerson le dijo una frase que pasó a ser célebre. Le dijo: Nicky, tú podrás partir mi cuerpo en 1000 pedazos, y cada pedazo te gritará que Cristo te ama. Ese es un evangelista, alguien que no se rinde, y su pasión por Cristo para que todos lo conozcan es muy grande. Aplaude al Rey de Gloria. Dios nos va a usar como evangelistas para predicar el evangelio. Alza tu mano derecha. Padre, yo te doy gracias por todos los que están viéndonos a través de la televisión, a través de las redes sociales. Espíritu Santo, que este mensaje les llegue a ellos para decirles que ellos son hijos en la fe, y como hijos en la fe Dios los va a usar poderosamente. Oro por todos los que están aquí en el auditorio, para que el que no tenía identidad como hijo hoy la reciba en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, en todo el continente y en todo el mundo verdaderos hijos espirituales con el perfil de Timoteo, personas que no se rendían, personas estables, personas que crecen y que hacen la obra del Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Despedimos a todos nuestros amigos con un grito de júbilo. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora son. ¿Cuántos dicen amén?